Me invocaré, lo escucharé, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos vosotros. Celebramos hoy este primer domingo de Cuaresma, este tiempo que nos prepara la solemnidad de la Pascua, a celebrar la pasión, muerte y resurrección de Cristo, el evento central en la vida de Cristo y también el misterio principal para nuestra salvación. Y en la Cuaresma estamos llamados a tomar conciencia de lo que significa ser cristianos y haber recibido el bautismo. Nos prepararemos para renovar nuestros compromisos bautismales en la noche santa de la resurrección del Señor. Y hoy las lecturas nos prepararán a entender un poco el dinamismo de lo que es el pecado, la tentación, el apartarse de Dios que hay detrás, y cómo eso es lo que destruye en el fondo al hombre. Todos estos domingos, y también los que venís a misa cada día, que es un buen tiempo para venir a misa cada día, vamos experimentando de alguna forma el examen de conciencia diario para ir mejorando, cambiando, para ver qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que quieres borrar nuestras culpas, Señor, ten piedad. Tú que quieres crear en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Tú que nos quieres devolver la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del Sacramento Cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir sus frutos con una conducta digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos, para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis, es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra de Dios. Pueden responder: misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado.
Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con tu espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron. Pues hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno, pues el juicio a partir de uno acabó en condena, mientras que la gracia a partir de muchos pecados acabó en justicia. Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, con cuánta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropece con las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto».
Entonces lo dejó el diablo y aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor. Estamos empezando esta cuaresma desde este miércoles con la imposición de las cenizas y ese ayuno purificador, y ahora empezamos ya estas meditaciones que nos va haciendo las lecturas, empezando sobre aquello, si es tiempo de conversión, de que nos hemos de convertir del pecado. Y aquí se nos muestra qué es el pecado, cómo funciona el pecado. Y el pecado no es como a veces uno va a un niño y le dicen, ¿qué es el pecado? Y dice, bueno, es hacer cosas malas. Y dices, bah, hacer las cosas malas depende de lo que se entienda. El problema es la relación con Dios, y nos lo pone muy bien la primera lectura. Sabéis que en el libro del Génesis hay dos creaciones del hombre. Y hoy que nos pone esta parte de esta segunda creación del hombre, allá en el Edén, donde el hombre es libre y solo hay una cosa que no puede hacer. Se ha puesto en el centro el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuidado que en la mentalidad bíblica conocimiento no viene de aquí, de la cabeza. El conocimiento, las cosas se conocen cuando se hacen. A conducir no se aprende aquí en la cabeza, se aprende conduciendo. Sí que hay que saber cosas teóricas, pero se aprende conduciendo. A caminar se conoce el caminar cuando se camina, si no, no se conoce. Es en la mentalidad hebrea, oriental, conocer es hacer. Por eso el conocimiento del bien y del mal, ese árbol, ese fruto, no es saber. El saber a secas no es ningún mal. El problema es el hacer. El conocimiento así sería hacer el bien y el mal. Pues lo que no podéis comer es de este árbol, del fruto del árbol, del conocimiento, del mal especialmente. Hacer el mal. Y la orden es, no comáis de esto o moriréis. Es muy curioso cómo viene muy curiosa la tentación, cómo el diablo entra. Os han prohibido todo, ¿verdad? No podéis comer de ningún árbol, empieza con las mentiras. Por eso se dice que la mentira, el padre de la mentira es el diablo. Porque todo lo que es mentira lleva mal, lleva el mal dentro. Todo lo que es la mentira no deja vivir en cristiano, por eso hemos de estar muy atentos con las mentiras, porque ahí está el mal casi personificado. Yo recuerdo siempre, y lo he explicado 1000 veces, cuando era muy jovencito, una vez yéndome a confesar y el sacerdote te confiesa aquello de decir, bueno, he dicho algunas mentiras. El cura se me enfadó y yo no entendía por qué se me enfadaba tanto. Bueno, unas mentiras de nada, ¿qué pasa? No, es que el cristiano solo tiene una palabra. Si miente, no sirve para nada. Si miente, el cristiano, lo que me decía él, entonces es inútil lo que haga y diga ante los demás. Jamás será capaz de ningún apostolado, verán en él solo un mentiroso. Solo sirve para alejar a la gente de Dios. Si has de ser cristiano, lo único que tienes es tu palabra. Si tu palabra no vale nada, tú ante Dios no vales nada, me decía. Y tenía razón. El caso es que el diablo empieza con la mentira. Y aquí la mujer dice, no es verdad. Solo nos ha prohibido de comer del árbol del conocimiento, del bien y del mal, o sea, saber distinguir, conocer y hacer el mal. Porque si lo comemos, moriremos. Y aquí viene toda una estrategia sibilina, pero que es fruto de la tentación y del mal. Primero, dejar a Dios por mentiroso. El padre de la mentira deja a Dios por mentiroso.
no moriréis. Segunda, no es verdad todo lo que dice. El problema es que Dios es envidioso y sabe que si coméis de eso, vosotros seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. O sea, haréis el mal. Dios es malo porque Dios hace el mal y vosotros así seréis como Dios. Eso de que hacer el mal es una cosa mala, por favor, eso es bueno para vosotros. Y así seréis como Dios, que es malo. Ahí hay la gran diferencia entre el cristianismo y, por ejemplo, los musulmanes. Muchos musulmanes se han convertido al cristianismo cuando se dieron cuenta de una cosa, solo de una. En la mentalidad musulmana, Dios es malo. O sea, Dios es un dictador que dice lo que cada uno ha de hacer, pero que no ama a su pueblo. Simplemente lo tiene allí. Cuando se dieron cuenta de que Dios realmente ama, se dieron cuenta con Cristo. Cristo realmente es Dios hecho hombre que ama a su pueblo y da la vida por los suyos, o sea, por toda la humanidad. Y cuando a Dios se le toma como mentiroso, como el que odia, como el dictador, eso es diabólico. Y eso es lo que hace el diablo. No, tú crees que Dios os quiere, que no es verdad, que Dios es malo, tú sí que eres bueno, Dios es malo. Ah, bueno, si Dios es malo, entonces me justifico, pues como de eso y seré como Dios. Y ahí viene el gran pecado, dejarse llevar por la tentación. Y es curioso que dice que después de comer del árbol se sienten desnudos. Claro, lo han perdido todo, no tienen nada. Antes tenían todo el amor de Dios y la protección total de Dios. Con el pecado se quedan solos, el diablo eso le encanta. Dejarte solo con tus miedos, con tus pecados, con tus cosas, pero que te aparta del todo de Dios. Y lo que es curioso, ¿de quién es la culpa de esto? El mundo moderno dice, y la culpa es de Dios, porque Él es el malo. ¿De quién es la culpa de esto? Y curioso, la forma de reaccionar que es típica del hombre, o sea, de la humanidad. Cuando se le pregunta a Adán, no, es que ha sido mi mujer, la culpable es ella, que me ha tentado y me ha dado para que coma. Preguntas a la mujer, no, el culpable es la serpiente que me ha dicho que coma y que no sé qué. Siempre la culpa es de los demás. Solo cuando se asume la propia culpa se puede llegar a la conversión, se puede llegar a la gracia, se puede llegar al perdón de los pecados. Y todo ese mecanismo del pecado que se nos narra en estas narraciones antiquísimas es plenamente vigente hoy. Pero el Evangelio nos da más. Nos da que por este hombre, Adán, se ha perdido todo y el hombre es pecador desde Adán hasta nosotros. Pero es verdad que ha venido uno que nos salva del pecado y nos da la gracia para poder llegar a la vida eterna. Es Cristo. Ha cargado los pecados sobre Él, es lo que celebraremos en la Pascua. Que Cristo ha muerto por nuestros pecados, ha cargado sobre sí nuestros pecados para darnos la gracia y la vida eterna a aquellos que nos dejemos. Y así Él también sufrió estas tentaciones, pero con una diferencia. Las tentaciones Jesús las salva, o sea, no cae en las tentaciones. Y nos es así un modelo de cómo no caer en las tentaciones, pero el diablo actúa igual. ¿Y cómo actúa el diablo? Lo hemos visto en estas 3 tentaciones de hoy, las de Jesús. Después de este ayuno de 40 días, extenuado por el hambre, viene el diablo. Hombre, eres el Hijo de Dios, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se transformen en panes. ¿Y por qué no? Si tienes hambre y has hecho tú puedes hacerlo, eres el Hijo de Dios. ¿Por qué no vas a hacer este tipo de milagros? Es la tentación de las cosas fáciles, de hacer, ya que Dios es omnipotente, pues que esté a mi servicio,
a mi antojo, que yo pueda hacerlo todo fácil. Tengo problemas, que se arreglen milagrosamente. Y el Señor enseguida responde con la palabra, con la misma escritura: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es curioso que esto lo diga Jesús, porque Él es la palabra que sale de la boca de Dios. Como diciéndonos: queréis vivir en cristiano, vivid de Cristo, de su palabra. Y Cristo mismo es también el que se nos dará en alimento doble, su palabra y la Eucaristía. El pan eucarístico en el que Cristo se hace alimento para cada uno de nosotros. Entonces dice que el diablo lo lleva a la ciudad santa, segunda tentación. Lo pone en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate aquí abajo. Y ha aprendido lo que aprenden muchos: manipular la escritura, y le da una cita de la escritura: ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en tus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. ¿Cuántas veces hemos oído argumentos en nombre de la Biblia, argumentos diabólicos? Tantas veces en la vida real o en las películas y en tantos sitios, ¿no? Lo dice la Biblia: ojo por ojo, diente por diente, así que toma. ¿Cómo que lo dice la Biblia? Precisamente es Jesús, nos lo decía el otro día. Habéis oído decir ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo: amad a vuestros enemigos. Ah, no. Se hace decir a Jesús lo que no dice. Y la gente tan campante y se lo cree todo. El diablo, el padre de la mentira. Y aquí la segunda tentación es el diablo que, mintiendo y manipulando la escritura: tírate del alero del templo. El templo era alto, siempre hay gente en la plaza. Así la gente verá el milagro, los ángeles. Es esa tentación que tenían los judíos. Haz un gran milagro, que se vea en el cielo, que todo el mundo pueda llegar a creer. Haz algo que sea absolutamente aparente, indiscutible, como si la fe viniese de los milagros. Y sabemos que eso es mentira. La fe no viene de los milagros. Los milagros ayudan a quien tiene fe. Pero ahora imaginaros que hubiese saliendo ahora aquí de la iglesia un enorme milagro y lo viesen todos vosotros y fuera 2000 personas que hubiese por casualidad ese momento en la calle. Os aseguro que la mayoría no lo creerían y lo habrían visto. ¿Por qué no lo creerían? Porque con los milagros pasa lo que pasa siempre. El que no es creyente dice: qué cosa más rara, alguna explicación tendrá, y ya está. Y no se cree lo que ha pasado, o sea, si fuese un milagro de verdad. Y el que es creyente dirá: mira, esto prueba lo que creo, y cada uno se quedaría en su misma posición. Yo recuerdo, ya lo he explicado más de una vez, aquel caso que yo pude vivir. No viví el milagro ni mucho menos, pero sí aquella familia que el abuelo tiene un nieto y al cabo de unos meses este nieto era albino. Y los albinos tienen poca pigmentación y algunos albinos son casi ciegos. El caso es que cuando tenía meses el niño gateando chocaba con todo y el médico van al médico y el médico les certifica que el niño es ciego. Los abuelos, que habían sido ateos totales, pero que y habían educado a sus hijos en el ateísmo total, pero que se había convertido a la fe siendo ya bastante mayores, a los 50 y pico de años. Pues estos, corriendo ese fin de semana, se van a Lourdes a implorar por su hijo a la Virgen. Cuando vuelven, el niño veía prácticamente perfectamente. Los padres del niño, los hijos de uno de ellos era el hijo de este señor, de estos señores. Cuando, sabiendo perfectamente lo que había pasado, en el sentido que los padres habían ido a rezar por el niño a Lourdes, y de que el niño el viernes no veyese nada y el lunes viese casi perfectamente, respuesta del padre, de los padres del niño: eso es normal, un día ven y otro día no ven, ya se sabe. No importa si hay milagro o no hay milagro, quien no crea creer, jamás creerá.
El que cree, lo creerá. Por eso esa mentalidad, no, si hubiera un milagro la gente creería, es falsa, porque se ha visto tantas y tantas veces en la historia que es falso. Por eso Jesús no ha de ir en plan super milagros. Fijaros bien que incluso cuando Jesús hace los milagros a la gente, los escribas y los fariseos, ¿qué dicen? Cuando ya es absolutamente indiscutible que aquello ha sido un milagro. Cuando lo han de reconocer dicen, de acuerdo, es un milagro, pero es un milagro por obra del diablo, porque el diablo también puede hacer milagros, así que Jesús es hijo de Satanás y actúa con el poder del príncipe de los demonios, de Belcebú. Pues ya está, aclarado, es la mentalidad, es la tentación. ¿No quieres creer? No creerás. Solo si cambias interiormente, si te conviertes, llegarás. Pero si crees que será el milagro el que te convencerá, ni muchísimo menos. Y mucha gente quiere milagros. Eso lo hemos visto también en mucha gente, que cuando entra en la iglesia, sobre todo los no practicantes o poco practicantes, piden milagritos al Señor. Y muchas veces el Señor concede parte de esos milagritos. No vuelven a la iglesia esta gente, porque piensan cuando se lo ha concedido que eso ha sido por mérito suyo, no por mérito de Dios. Y ya está, y están contentos. Y cuando tengan algún otro problema volverán a pedir el milagrito, y cuando se haya hecho, si se concede, entonces siempre son ellos los que lo han hecho, no es Dios. Es esa estructura diabólica de muchos no creyentes, porque sabemos que los milagros no dan la fe. Tercera y última, y esta tiene que ver un poco con Barcelona, así indirectamente. Dice, el diablo lleva a un monte, le muestra los reinos del mundo y su gloria y le dice, todo esto te daré si te prostras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. Cuando esto se leía en latín, entonces se leía que el diablo lo que dice es, todo esto te daré. En latín, tibi dabo. El monte del Tibidabo viene de este texto. Y es la tentación de la vanagloria, haciendo el mal y consagrándose al diablo. Es curioso porque la gente esto que lo toma como una cosa de películas, del Fausto, eso se continúa dando en nuestra sociedad. Hay gente consagrada al diablo. Hay padres estúpidos, ateos, que no creen en nada, que solo tienen esa mentalidad ante Dios, o sea, anti-Dios, perdón, contra Dios. Y lo que hacen es, en vez de bautizar a su hijo, consagrarlo al diablo. Y eso crea unos problemas enormes en la vida de este hijo. Ellos convencidos de que así el diablo le dará todos los placeres, todas las riquezas. Y no se dan cuenta de que lo han hecho es una estupidez como una catedral. Pero hay gente así. Consagrarse al diablo. Y hay gente que lo hace directa o indirectamente. Hay toda una serie de gente, y hasta han hecho programas más serios en televisión y todo, ¿qué dicen? Simplemente, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que la Iglesia propone? Esto y esto. Pues vamos a hacer exactamente al revés de eso. Porque el Dios auténtico es el diablo. Y ese Dios de la Iglesia es el falso. Así que hemos de hacer lo contrario. Y mucha gente cae de cuatro patas. Cuando pone la carrera, el mundo, el dinero, las cosas, en vez de Dios, cambia de Dios. Dice que es atea. Mucha gente que se dice atea no lo es. Es que tiene otro Dios. Pero cree en Dios. En ese Dios que es el mismo, que es el dinero, que es el placer para otros, que es el hacer carrera, que es el estar por encima de los demás. Se han hecho sus ídolos, su Dios. Dejémoslo aquí porque me alargo demasiado. Las tentaciones que todos tenemos, cada uno identificar las suyas, buscar esta conversión, este cambio de mentalidad,
que nos llevará a la confesión de los pecados y por esa confesión a la vida de la gracia para la vida eterna. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios, que dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo. Por la Iglesia, para que, fortalecida con el pan de la palabra de Dios, no caiga en la tentación de confiar en poderes y medios extraños a su misión en el mundo, roguemos al Señor. Por todos los creyentes que tomen en serio la catequesis de adultos, que crezcan y maduren en la fe, roguemos al Señor. Por los pueblos que por carencia de medios no pueden solucionar sus graves problemas, que encuentren la ayuda fraterna de los países más desarrollados, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, que hemos escuchado no solo de pan vive el hombre, para que se nos despierte el hambre de la palabra de Dios, roguemos al Señor. Y que por intercesión de Santa Teresita podamos pagar las obras de los nuevos locales, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesucristo, el nuevo Adán, con su obediencia hasta la muerte de cruz, ha merecido para todos el don gratuito del perdón. Escucha ahora nuestras súplicas, perdona nuestras culpas y devuélvenos la alegría de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que nuestra vida responda a estos dones que van a ser ofrecidos, en los que celebramos el comienzo de un mismo sacramento admirable, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones de la antigua serpiente nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podremos pasar un día a la Pascua que no acaba. Por eso, con los ángeles y la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos.
Oremos. Después de recibir el pan del cielo que alimenta la fe y consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Señor, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir de toda palabra que sale de tu boca, por Jesucristo nuestro Señor. De aviso recordemos, martes, catequesis de adultos, miércoles habrá consejo parroquial y de economía, jueves el estudio y preparación de las lecturas del domingo, viernes Vía Crucis antes de las misas de las 10 de la mañana y de las 8 de la tarde, o sea, a las 9:25 y a las 7:25. También viernes es primer viernes de mes y habrá adoración nocturna hasta las 22 horas, bueno, 22:30 horas. Y el viernes también habrá una hora santa a las 7 de la tarde con meditación cuaresmal, los que queráis participar. Todo esto lo tenéis en las carteleras. El Señor esté con vosotros. Te pedimos, Señor, que descienda sobre tu pueblo la bendición copiosa para que la esperanza brote en la tribulación, la virtud se afiance en la dificultad y se obtenga la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Gracias a Dios.